Buenas tardes, hermanos, noches. Gracias a Dios que nos permite nuevamente estar juntos en este martes 20 de agosto de este año 2024. Gracias a Dios por todas sus misericordias y porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él nos cuida, Él nos ama, Él nos bendice. En esta noche quiero compartir con ustedes una meditación en la cual creo que todos en algún momento hemos vivido o algunos pudieran estar atravesando una situación de este tipo. Pero antes de que empecemos con la meditación, quiero decirles que quien conoce al Señor no se aleje de Él, que confíe, que ponga toda su fe, todo su entendimiento, toda su voluntad, todas sus fuerzas, que crea en el poder y en el amor de Dios. Y quien no le conoce, que le busque porque no hay otro camino, no hay otra forma, no hay nada que nos permita estar plenos y poder alcanzar misericordia. Quiero, antes de iniciar con la lectura, que oremos, nos pongamos en las manos del Señor y que busquemos su bendición, su voluntad. Oremos. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, me has permitido llegar. Porque yo sé, Padre mío, que tú siempre estás atento a nosotros, a tus hijos, Señor. Tus ojos nunca se cansan de vernos, Señor. Tu brazo, Señor, nunca se cansa de defendernos. Tu misericordia, Padre, es inagotable. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno. Mi Dios, en ti están puestas todas nuestras esperanzas. En ti confiamos y en ti esperamos. Eres tú nuestro Señor y nuestro proveedor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor, en el gran amor que tú nos has mostrado, en Jesucristo nuestro Señor, por el cual te doy gracias y te pido que nos ayudes. Amén. Bien, hermanos, quiero pedirles por favor que busquemos en nuestras Biblias el libro de Lamentaciones. Es un libro muy cortito, son 5 capítulos. Y vamos a leer una porción del capítulo 3, que es el capítulo que más versículos tiene de los 5. Pero no lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer una porción, aunque yo les recomiendo que lean todo el capítulo. Y no solo todo el capítulo, sino todo el libro. Y que se gocen de las misericordias y del amor del Señor. Bien, vamos a leer del capítulo 3, de los versículos del 22 al 33. Y dice así la palabra del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esta es una porción de este capítulo en el cual podemos leer, así como en la mayor parte del libro, que el pueblo de Judá ha caído en desgracia, ha caído bajo las manos de sus enemigos, han sido tomados en cautiverio, sus casas han sido quemadas, sus campos han sido destruidos,
sus viñas han sido destrozadas, muchos de sus seres queridos han muerto. Y Jeremías, a quien se le atribuye haber escrito este libro de Lamentaciones, está expresando su sentimiento y el sentimiento de todo el pueblo, esa condición de tristeza, de pena, de desolación, seguramente en un estado de profunda tristeza y depresión. Depresión que es un mal que actualmente está acosando a la humanidad. Quiero compartir con ustedes una parte de un reportaje que está en la internet de un medio informativo como es la BBC, y dice así: hay una enfermedad que está ganando terreno últimamente y no parece dispuesta a darnos tregua: la depresión. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos 322 millones de personas en el mundo la padecen, un 18% más que hace una década. También conocida como trastorno de depresión mayor, se caracteriza por un estado de ánimo bajo, disminución del interés, deterioro de la función cognitiva y problemas del sueño o del apetito. Además, es recurrente y costosa, con tendencia a la cronificación, y genera sufrimiento e incapacidad. ¿Sabemos qué es la causa? Desafortunadamente, no. Sin embargo, existen suficientes estudios sobre sus factores de riesgo, es decir, las características y circunstancias que aumentan la probabilidad de que caigamos en sus garras. Algunos, como el sentido común dicta, se relacionan con acontecimientos vitales dramáticos, tales como la muerte de un ser querido o el diagnóstico de una enfermedad grave. Sin embargo, hay otros muchos factores de riesgo para la depresión que no son tan conocidos, aunque no por eso dejan de ser importantes. En el libro de Lamentaciones, en los versículos que acabamos de leer, podemos ver el clamor de un pueblo abatido, destruido y sufriendo, sí, las consecuencias de su desobediencia. El sufrimiento que expresa el autor de este libro refleja no solo su dolor, sino la pena y el dolor y el sufrimiento de todo un pueblo que lo había perdido todo: sus posesiones, sus tierras y muchos de sus seres amados. La soledad de muchos que habían vivido era algo que prevalecía en la mayoría del pueblo. Habían visto morir a quienes amaban y quienes también les amaban. La pesadumbre y el dolor en una situación así nos parece inimaginable si es que no la hemos experimentado. El sentimiento de desamparo, dolor y turbación de su espíritu era tal que lo llevó a decir, dice en este mismo capítulo 3, versículos del 2 al 11: me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso que acecha, como un león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Esto mismo puede estar sintiendo muchos, y muchos que conocen al Señor, pero que se encuentran en un estado de profunda depresión. El sentirse solo, desamparado, olvidado y dejado de la mano de Dios
es algo que es duro de sentir, es duro de experimentar. Y ante esta situación hay al menos dos cosas que se pueden hacer. Hay dos acciones que se pueden tomar. Una es rebelarse contra Dios ante la condición que nos toca vivir y reclamarle y preguntarle por qué nos está haciendo vivir esto. ¿Por qué tenemos que padecer nosotros esto? Y la otra es entender, en primer lugar, que Dios no se goza ni se deleita con nuestro sufrimiento ni con nuestro dolor. De hecho, no es algo que Dios quiera o permita que padezcamos solamente porque Él así se entretiene. Fíjese lo que dice el versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Antes bien, como dice el versículo 31, el Señor no desecha a nadie. No lo aparta para siempre y el Señor sufre pena y tristeza y se compadece de aquellos que en algún momento estamos en esa condición. Y que el padecimiento que a veces nos aflige, muchas veces es consecuencia de nuestras propias acciones. La otra cosa que podemos hacer, si no nos rebelamos contra Dios, es entender y confiar en Dios y darnos cuenta que si bien la pena y la tristeza llegan a nuestra vida, debemos recibirla entendiendo que lo mejor es recapacitar y volvernos a la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Reconocer nuestra falta y volvernos a Dios es lo que debemos hacer si el padecimiento es resultado de nuestros desaciertos y si esto nos hace alejarnos de Dios. Esto había hecho el pueblo de Judá. Al ver la desolación en la que habían quedado, reconocieron que se habían alejado del mandato de Dios y habían elegido caminar fuera de su protección y andar en sus propios caminos, cayendo en el engaño y la miseria que le daba una vida fuera de la voluntad de Dios. Versículos 39 al 41 de este capítulo 3 dicen: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Reconocer la falta cuando es cometida es necesidad para volver al cobijo de Dios, para ponernos a cuentas con Él y buscar su protección. Solo en Jesucristo se puede encontrar la paz, que nadie en el mundo puede darnos. No es el conocimiento, no son los bienes, no es la sabiduría humana la que llena y satisface las necesidades del hombre, sino es el poder y la misericordia de Dios la que puede saciar todas nuestras necesidades. El Salmo 73, versículos del 25 al 27 dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Y si nuestro padecimiento, si nuestro sufrimiento, si nuestra pena, si lo que nos toca padecer es
en el entendimiento que estamos dentro del camino del Señor y que vivimos apegados a su voluntad y que en apariencia no hay algo de lo cual podamos sentir carga. No perdamos la fe ni dejemos de confiar en Él, en Dios. Pues a pesar de lo que podamos estar viviendo, Él nos cuida. Él está pendiente de nosotros. Siempre y en todo momento, Dios no nos va a dejar nunca, jamás. Así lo hizo con el pueblo de Israel durante 40 años en los que anduvieron en aquel desierto y en el cual nunca los abandonó, aun y cuando ellos encontraban y vivían en adversidades. Si usted recuerda, dice la Escritura que en el día como una nube se manifestaba y en la noche como una columna de fuego. Dice en el versículo 8, en el capítulo 8, versículos 15 y 16 de Deuteronomio, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Dios tiene el poder y el control de todas las cosas, y nosotros tenemos la oportunidad y la libertad de elegir buscar su protección o apartarnos de Él, de obedecerle o de hacer nuestra voluntad, de escuchar su palabra o de escuchar lo que dice el mundo. Lo que sí puedo decirte es que no hay mejor camino que Cristo Jesús. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No estamos solos y Dios nos protege y nos cuida. Si tienes a Cristo en tu vida, te invito a que le busques, que decidas seguirle, que te des... Si no tienes a Cristo en tu vida, te invito a que le busques, que decidas seguirle, que te des la oportunidad de probar lo que Dios puede hacer en tu vida, que su palabra es la verdad y la vida, que Él es la luz que necesitas para iluminar tu camino y dejar de vivir en tinieblas, que es solo Cristo Jesús quien puede librarte de tus penas y tus sufrimientos, para que puedas experimentar el amor de Dios en tu vida y decidas seguirle, y que la tristeza que ahora te llena no sea más la tristeza del mundo, la que produce muerte, sino que sea esta tristeza, según Dios, para arrepentimiento, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Que el Señor les bendiga.